Buenas tardes, doctor Juan. Mi nombre es José Alfonso Ayala Rodríguez y de manera inicial en este trabajo quiero comentar lo que señalé en los foros anteriores de la asignatura. El rezago en nuestro país sobre política educativa es muy grande. Al finalizar cada sexenio, se olvida por la nueva administración lo realizado por la administración pasada, teniendo que iniciar de cero nuevamente, lo cual genera rezagos en nuestra práctica educativa. En general, las instituciones educativas de todos los niveles enfrentan el reto de adaptarse a nuevos paradigmas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, agregando que no existe un marco legal que realmente establezca normas que beneficien este proceso. Dicho lo anterior, procedo a responder los cuestionamientos base del presente trabajo. ¿Cuáles son los problemas de la educación mexicana? El primero, un presupuesto insuficiente, que es una problemática de gestión. Como señala la autora María de Ibarrola, en ningún momento la descentralización educativa genera una descentralización fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno federal sigue recaudando los impuestos federales y establece la manera en la cual se distribuyen a las entidades federativas. ¿El por qué? La respuesta considero, mientras que no se permita a los estados tener autonomía en este ámbito, en los municipios alejados de las grandes urbes el rezago educativo seguirá sin atenderse. Segundo, falta de recursos. Es un problema de cobertura. De lo anterior considero que está la discriminación, ya sea por razones económicas, sociales, culturales y principalmente de etnia. Aquí el por qué. La respuesta en mi opinión es porque las principales fuentes laborales e instituciones educativas se concentran en las grandes urbes. En consecuencia, cuando las personas quieren laborar o estudiar, deben trasladarse a esas ciudades y al alejarse de su ámbito cotidiano se convierten en vulnerables. Aunque en los últimos años se han incrementado las opciones de bachillerato abierto, a distancia, videobachillerato, etcétera, para atender a esas poblaciones suburbanas y rurales, considero siguen siendo insuficientes para atender esas necesidades educativas para este sector, por la ausencia de recursos humanos y materiales. Tercero, la evaluación, que es una problemática de calidad. La calidad escolar ya no se mide a través de estadísticas de reprobación y deserción. Ahora tenemos una nueva evidencia con precisión matemática, que es el desempeño de los educandos en pruebas estandarizadas a nivel nacional e internacional. Estas evidencias muestran que los niños y los jóvenes no dominan competencias de matemáticas, lectura y ciencias sociales y naturales. ¿Por qué? La respuesta considero es por la falta de trabajo colaborativo entre escuela, padres y docentes. También la falta de interacción entre docentes en pro de ese proceso educativo. Aquí hago un paréntesis, las instituciones educativas no promueven el diálogo y comunicación entre docentes, al contrario, nos quieren dividir por razones obvias, ¿sí? Tampoco existe un proyecto que busque la profesionalización de docentes, apoyándolos para ser investigadores, sino simples docentes. Desde la política, ¿qué propones como solución? Aquí me parece interesante el material 5 propuestas para la educación pública en México. 1. Reorganizar el sistema educativo nacional. Como ejemplo tenemos que actualmente las atribuciones y facultades que tiene la Ley General de Educación para generar cambios en los planes y programas de estudio de la educación obligatoria se limita únicamente a las decisiones del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Por tal motivo es muy importante el trabajo sincrónico entre los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para atender problemas educativos cruciales como el rezago existente en cada región y localidad que estén alejados. 2. Modificar los términos en que se encuentra aprobada la Ley General del Servicio Profesional Docente. Aquí coincido que es necesario modificar los términos de dicha ley. Como paréntesis quiero comentar que las principales legislaciones educativas en nuestro país carecen de vínculo alguno. Por un lado, la Ley General de Educación promueve la educación obligatoria y la Ley General del Servicio Profesional Docente generó una condición adversa para nosotros. Es decir, nos pone en desventaja a los docentes, asesores y directivos en servicio. Es cierto que los procesos de evaluación para ingreso, promoción, reconocimiento, etc. son pertinentes, pero no deben considerarse como medios para la terminación de la relación laboral de trabajo de los docentes, considerando que se debe derogar el término permanencia en la redacción de la citada ley.
Primero, porque existe una obligación del patrón, es decir, el Estado mexicano, de primero elaborar programas de capacitación y luego realizar las evaluaciones correspondientes. 3. Crear la Defensoría de los Derechos de los Profesionales de la Educación. Me parece muy acertada la creación de una dependencia pública con jurisdicción nacional, cuya finalidad es permitir la revisión meticulosa de las evaluaciones por parte de los expertos que sean neutrales, proporcionando un dictamen verídico, con el propósito de funcionar como una dependencia que realmente atienda las quejas, inconformidades y solicitudes de revisión interpuestas por los maestros y maestras que hayan participado en procesos de evaluación. Una dependencia de esta naturaleza daría certeza, credibilidad y sentido a las evaluaciones que se practican hoy en día. 4. Diseñar y poner en marcha el Instituto Nacional para la Profesionalización de Docentes, Asesores y Directivos de la Educación Obligatoria. Como sabemos, no existen instituciones dedicadas a la formación profesional y especializada de directivos de educación básica, media superior y tampoco superior. Crear una institución de este tipo daría respuesta a dicha demanda social y educativa, ya que se formarían directivos de la escuela pública y también docentes y directivos de la educación media superior. 5. El Programa Nacional de Lectura y Escritura. Sería muy importante retomar el Programa Nacional de Lectura que alguna vez impulsó la SEP para incorporar también a nuestra población los hábitos de escritura, con la finalidad de convertir a México en 10 años en un país cuya ciudadanía sea activamente lectora y escritora. Sí. En conclusión, doctor, a manera de propuesta, yo diría que en realidad y verídicamente se colocará al frente de estas instituciones a licenciados, maestros, doctores, etcétera, que realmente tengan una trayectoria docente, ya que la mayoría de las ocasiones colocan a políticos que no tienen conocimiento del ámbito educativo y en consecuencia cualquier política pública en materia educativa fracasa o no tiene continuidad. Esa es mi conclusión. Gracias, doctor. Buena tarde.